DreamWorks siempre se ha destacado por hacer las cosas de manera diferente. Desde sus orígenes, siempre existió esa necesidad de crear de una manera desenfadada y con mucho encanto. Es por eso que desde su fundación en 1994, demostrarían que ellos tomarían los riesgos que otras compañías antecesoras a esta no se atreverían, o simplemente nunca quisieron darle la oportunidad ya que subestimaban a sus audiencias. Es por eso que DreamWorks se ha vuelto una compañía que parece no temerle al éxito, pero ¿lo ha conseguido siempre? Por eso hoy en Atomo Network queremos hacer algo especial. Revisaremos la historia de esta compañía por medio de los datos que hemos compartido en nuestro canal para descubrir ¿qué la hace tan genial? Hola, yo soy Remy de Atomo Network y antes de que comience este video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos 17 datos de todas las películas de DreamWorks que debes conocer. ¡Comenzamos! Número 1. El Príncipe de Egipto es una película animada producida por DreamWorks Animation, siendo esta su primera película hecha con animación tradicional y que se estrenó el 18 de diciembre de 1998. Fue dirigida por Brenda Chapman, Steve Hickner y Simon Wells, y nos cuenta la historia del Éxodo de Moisés, uno de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia. Número 2. Esta película en su idioma original contó con un elenco de voces de primera, en donde se encontraba Val Kilmer como Moisés, Ralph Fiennes como Ramsés, Michelle Pfeiffer como Séfora, Sandra Bullock como Miriam, Jeff Goldblum como Jethro, Patrick Stewart como Seti y Steve Martin y Martin Short como los sacerdotes Otep y Joy. Número 3. El Príncipe de Egipto consiguió una recaudación mundial en cines de más de $200 millones, siendo esta la segunda película animada no producida por Disney que superó los 100 millones en recaudación. Por si te lo estabas preguntando, la primera que superó esa cantidad fue Rugrats la película, que también se estrenó en 1998. Número 4. Y hablando de los Rugrats o Aventuras en Pañales, estos también recrearon la historia del éxodo de Moisés en un capítulo, que es cuando el abuelo Boris rememora el sentido de la fiesta de Pascua. Número 5. El productor ejecutivo de la película, Jeffrey Katzenberg, confirmó que para realizar el filme se documentaron y asesoraron con más de 600 expertos en historia y teología para representar de forma fiel la historia del éxodo. Número 6. La escena de 4 minutos en donde Moisés parte el Mar Rojo con ayuda divina fue hecha por 10 animadores que trabajaron solo en esa escena durante 2 años. Número 7. En el doblaje original, la voz de Dios fue hecha por todos los miembros principales del elenco. Esto con la intención de evitar cualquier tipo de controversia. Si bien se les dio la indicación de decir las líneas susurrando, cuando le tocó el turno a Val Kilmer, la producción cambió de parecer y le pidieron que dijera su diálogo con voz más fuerte. Si prestas atención, es posible escuchar los susurros sobre la voz de Val Kilmer. Número 8. Cuando Moisés entra a la cueva en donde está el arbusto en llamas, Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias, pues está en Tierra Santa. Luego de que sale de la cueva, Moisés no vuelve a usar calzado en toda la película. Número 9. La película fue prohibida en Malasia, Maldivas y, curiosamente, en Egipto. Número 10. La cantante Ofra Hassa grabó la canción Arrullo del Río, mientras sostenía una muñeca con forma de bebé. Esto con la intención de darle más intensidad a su interpretación. Número 11. Como es de esperarse, existen diferencias entre la película y la Biblia. Por ejemplo, en la película, Moisés es adoptado por la esposa del faraón, mientras que el libro del Éxodo dice que fue la hija del faraón quien lo adoptó. Número 12. En la Biblia, y a diferencia de lo que vemos en la peli, Aarón siempre confió en Moisés, y de hecho, Aarón fue el que transformó el bastón en serpiente y convirtió el agua del Nilo en sangre. Número 13. Ofra Hassa hizo la voz de Jochebed, la mamá de Moisés, en 17 de los más de 20 doblajes oficiales que se hicieron del Príncipe de Egipto. Incluso, en el caso de los idiomas que ella desconocía, pronunciaba sus líneas de forma fonética. Número 14. En su idioma original, solo 5 actores, además de decir sus diálogos, también cantaron sus canciones, y estos fueron Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Martin Short, Steve Martin y Ofra Hassa. Número 15. Como esta era una de las películas más esperadas de 1998, El Príncipe de Egipto se distribuyó en cines bajo el nombre clave de Edgar Allan, esto con la intención de evitar que la película se filtrara antes de su estreno mundial. El nombre clave no es gratuito, pues el apellido de Edgar Allan, que es Poe, coincide con las siglas en inglés del título de la película, que es Prince of Egypt.
Número 16. Durante la escena de la carrera de carruajes entre Moisés y Ramsés, estos accidentalmente derriban la nariz de la estatua del faraón. Y esto es una referencia a uno de los misterios arqueológicos más interesantes del antiguo Egipto, pues nadie sabe a ciencia cierta qué le pasó a la nariz de la gran esfinge de Giza. Número 17. Los actores Martin Short y Steve Martin, que hicieron las voces de Hoi y Hotep, respectivamente, hicieron juntos sus diálogos en el estudio, pues son grandes amigos y colaboradores desde hace varios años. El Camino hacia el Dorado es una película de dibujos animados del año 2000, dirigida por Eric Vivo Bergeron y Don Paul, producida por DreamWorks Animation, estrenada en cines el 31 de marzo del 2000. ¡Wow! ¿Se acuerdan cuando todo el mundo le tenía miedo a la llegada del 2000? La cinta cuenta la historia de dos estafadores españoles en los tiempos de Hernán Cortés, quienes llegan por azares del destino a la ciudad de El Dorado, donde son confundidos por dioses. Nuestros protagonistas se llaman Tulio y Miguel, o Miguel y Tulio. Tulio es un planificador estratégico. A menudo se vuelve ansioso y piensa demasiado en las cosas, mientras que Miguel es alguien mucho más relajado, optimista y demasiado inquieto. En resumen, una típica pareja despareja. Esta fue la tercera película de DreamWorks Animation en ser llevada al cine y la segunda en animación tradicional. Y si te preguntas por sus antecesoras, estas fueron Ants, seguida de El Príncipe de Egipto. Pero contrario a lo que se pudiera pensar, esta película fue un gran fracaso de taquilla, recaudando solamente 76 millones frente a un presupuesto de 95. A pesar de que tuvo en un principio críticas mixtas, con los años ha sido mejor recibida, siendo considerada como un clásico de la animación. Si revisamos algunos de los sitios de críticas, podremos apreciar números poco alentadores. En Rotten Tomatoes cuenta con 48% por parte de la crítica y 66% de la audiencia. En IMDb tiene 6.9, nice, y en Metascore un 51 de calificación. ¡Ouch! Muchas de las críticas señalaban varios aspectos, desde que se les hacía una historia predecible y con personajes planos, que no se tenía muy claro la audiencia a la que estaba dirigida, y hasta que cometía grandes faltas al respecto. Y es que si pusimos atención en nuestras clases de historia, podremos darnos cuenta que la ciudad donde llegan nuestros protagonistas es una mezcla de culturas como los muiscas, aztecas, olmecas, incas, mayas y chibchas. Esto se debe principalmente a que los scoutings que hicieron los animadores para darle vida fueron en México, donde estudiaron las antiguas ciudades mayas de Tulum, Chichén Itzá y Uxmal, con la esperanza de hacer que la arquitectura de la película pareciera más auténtica. Pero cabe destacar que, según historiadores, la leyenda de El Dorado estaría más cerca de Sudamérica, más concretamente en Colombia, donde se origina esta popular leyenda. Esta leyenda se origina en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en la laguna de Guatavita. El mito chibcha nos narra la historia de un cacique que, al descubrir el adulterio de su mujer, la castiga haciendo de un grupo de cantantes, quienes la atormentaban constantemente con coplas de su engaño. Ella, harta de este castigo, se lanza a una laguna junto con su hija. El cacique, arrepentido, consulta a sus sacerdotes y estos le dicen que éstas siguen vivas y que para volverlas a ver tendrá que entregar todo el oro del mundo. Los españoles, al enterarse de este mito entre los siglos XVI y XVII, emprendieron distintas búsquedas para encontrar esta supuesta laguna, que después se formaría a una ciudad cubierta de oro y plata. Hernán Cortés jamás buscó El Dorado, pero sí los siguientes personajes: Alonso de Alvarado, Francisco de Orellana, Felipe von Hotten, Pedro Malaver de Silva, Gonzalo Pizarro, Gonzalo Jiménez de Quesada, Antonio de Berrio, Sir Walter Raleigh y Manuel Centurión, solo por nombrar algunos de ellos. Además de que las búsquedas no solo abarcaron Colombia, otros países donde se buscó esta ciudad fueron Perú, Panamá, Venezuela, Guayana Francesa y Brasil. Sir Walter Raleigh, luego de volver a Gran Bretaña, describe en un libro llamado El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de las Guayanas lo siguiente: un relato de la ciudad de Manoa, que los españoles llamaban El Dorado, con el fin de concientizar a los británicos sobre las riquezas de las tierras inexploradas. Aunque es difícil de creer, El Camino hacia el Dorado sería la segunda película de DreamWorks. Esto debido a que Jeffrey Katzenberg quería separarse completamente de la fórmula de Disney después de que estos lo despidieran en 1994, cosa que se deja notar en su antecesora, El Príncipe de Egipto. Número
Número 1. Pasó toda una década desde que Steven Spielberg compró los derechos de la película hasta que esta fue estrenada en cines. Número 2. Esta película está basada en el libro infantil Shrek de William Steig, publicado en 1990. Número 3. Steig era un caricaturista en el periódico The New Yorker y también escritor de libros para niños. Fue nombrado el rey de la caricatura por Newsweek. Número 4. Spielberg originalmente tenía en mente a Bill Murray y a Steve Martin para los papeles de Shrek y Burro. Número 5. Los hijos del productor John H. Williams fueron los primeros en adentrarlo en el mundo de Shrek y ya después Williams lo llevó a Jeffrey Katzenberg, fundador y CEO de DreamWorks. Número 6. Los ejecutivos de DreamWorks consideraron a Tom Cruise y a Leonardo DiCaprio para el papel de Shrek hasta que decidieron irse por Nicolas Cage, quien rechazó el papel debido a que no quería que lo encasillaran como un ogro. Número 7. Posteriormente, el comediante Chris Farley fue elegido como Shrek y grabó casi un 95% de su diálogo antes de su muerte en 1997. Número 8. La versión que Farley trabajó tuvo un ligero cambio en la historia, ya que era un ogro adolescente que no quería entrar en el logril negocio familiar y que soñaba en convertirse en caballero. Número 9. Mike Myers fue reclutado como Shrek cuando Katzenberg se le acercó en una fiesta. Número 10. Myers se convenció de hacer el papel porque la película se enfocó en los típicos cuentos de hadas, pero teniendo al típico villano convertido en héroe. Número 11. Myers no estaba enterado de que estaba reemplazando a Farley cuando asumió este papel. Él dijo una vez: estaba trabajando en la película y observé la maqueta de Shrek, ese modelo de arcilla que hacen, y pregunté, ¿le ofrecieron esto a Chris Farley? Porque se parece a Chris Farley. Pero no supo que estaba en lo correcto hasta 2012. Número 12. Myers insistió en regrabar los diálogos de Shrek con acento escocés, ya que originalmente se habían hecho con un marcado acento canadiense. Sin embargo, no le costó a DreamWorks los 4 millones que se rumoraban en aquel tiempo. Las líneas originales, las del acento canadiense, se pueden escuchar en algunas escenas eliminadas de la película. Número 13. Las regrabaciones fueron muy intensas, ya que tomaron bastante tiempo. Myers tiene una carta enmarcada del mismísimo Spielberg en la cual le agradece su tiempo para hacer el proyecto y por lograr encontrar la esencia del personaje. Número 14. Myers se decidió por el acento escocés porque quería algo europeo, pero que sonara como la clase trabajadora. Decía que el estilo canadiense no era el indicado para los cuentos de hadas. Su voz en español es dada por el actor Alfonso Obregón, quien también es conocido por darle voz a Ren en Ren y Stimpy, Marty en la saga de Madagascar, y además es la voz oficial de Bugs Bunny de los Looney Tunes desde 1994 hasta el 2003. Número 15. La actriz y comediante Janeane Garofalo originalmente fue la elegida para el papel de Fiona, pero la dejaron ir debido a los cambios creativos que terminaron en la búsqueda de un nuevo Shrek. Se suponía que ella fuera el opuesto sarcástico y desagradable al dulce y humilde Shrek de Farley. Número 16. Cameron Díaz, quien terminó prestando su voz a Fiona, dijo que creció viendo a Tom y Jerry y al Coyote y el Correcaminos. La voz en español es dada por la actriz Dulce Guerrero. Dulce es mejor conocida por ser la voz recurrente de actrices como Nicole Kidman, Halle Berry, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Liv Tyler, Charlize Theron y obviamente Cameron Díaz. Curiosamente, Dulce también trabajó con Alfonso Obregón en Madagascar, ya que Dulce da voz a Gloria. Número 17. Sin importar los rápidos cambios al elenco, Eddie Murphy, quien dio voz a Burro, desde el principio estuvo en el proyecto. Grabaciones iniciales de Farley y él apenas fueron lanzadas en YouTube. La voz en español es dada por el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez. Derbez ha doblado a Burro en cada una de sus apariciones oficiales e incluso participó como adaptador de la saga. Número 1. B-Movie se anidó en cines el 2 de noviembre del 2007 en Estados Unidos y el 30 de noviembre en América Latina. Fue la 15ª película animada de DreamWorks y se estrenó el mismo año que Shrek III. Número 2. B-Movie fue dirigida por Steve Hickner y Simon J. Smith. Hickner también dirigió El Príncipe de Egipto y Smith dirigió Pingüinos de Madagascar en 2014. Número 3. La película fue escrita por un comediante neoyorquino que puede que le suene, el gran Jerry Seinfeld. Número 4. No es sorpresa que B-Movie tenga a Jerry Seinfeld como el personaje principal, Barry Benson. Barry, ¿entienden? En español, Jaime Camil hizo su voz. Como dato curioso, el actor mexicano también colaboró en El Agente 00 P2 de Anima Studios, así como en Open Season, dándole vida a Elliot.
Número 5. La película se centra en las aventuras de Barry Benson. Barry es una abeja que deja el panal, se vuelve amigo de una humana, descubre que los humanos comen miel y demanda a la humanidad. Sí, de verdad. Número 6. La película toma un hecho real que Estados Unidos enfrentaba en 2007, llamado problema de colapso de colonias. Muchas abejas murieron misteriosamente en el verano del 2007 y mucha de nuestra comida depende de la polinización. Número 7. El problema se extendió tanto que la compañía Bird Bees se unió a North America Pollination Protection Campaign y produjeron un anuncio sobre la muerte de las abejas. Moana tuvo a Cabeza o Corazón, Ralph el Demoledor a Paperman y B-Movie un corto sobre abejas muertas. ¿Habrá sido una reñida competencia con Pixar? Número 8. Jeffrey Katzenberg pasó casi una década tratando que Jerry Seinfeld hiciera una película con DreamWorks. Sin embargo, la ocupada agenda de Seinfeld entre shows, filmar episodios de tele y también ser padre, lo dejaba siempre sin tiempo. Así que recuerden, sigan intentando incluso si toma 10 años. Número 9. Los fans pueden agradecer al legendario director Steven Spielberg por unir a Seinfeld y a Katzenberg. Mientras comían, Seinfeld compartió una idea de una película sobre abejas con Spielberg y después de la cena, Spielberg contactó a Katzenberg y en menos de 24 horas, Katzenberg contactó a Seinfeld para empezar la producción de B-Movie. Número 10. Seinfeld escogió hacer una película animada porque estaba cansado de hacer live action. Con casi 90 horas de la serie Seinfeld, que equivalen al menos a 45 películas, Jerry no estaba tan entusiasmado de estar frente a la cámara otra vez. Número 11. El nombre de la película es una referencia al término B-Movie, una película de bajo presupuesto. Lo irónico es que el presupuesto de esta película fue de $150 millones. Número 12. B-Movie recaudó bastante en taquilla. Terminó con 126 millones en Estados Unidos y 160 millones a nivel mundial. Número 13. Sin embargo, la película no obtuvo tan buenas críticas, con un 51% en Rotten Tomatoes y 54% en Metacritic. ¡Auch! Que gane mucho dinero no significa que sea una buena película. Número 14. Pero qué sorpresa se llevaron cuando B-Movie fue nominada a Mejor Película Animada en la entrega 65 de los Golden Globes. Su competencia era Ratatouille y Los Simpson la película. No les tengo que decir cuál ganó. Número 15. Las celebridades en B-Movie no solo incluyen a Seinfeld. Renée Zellweger también participó como la voz de Vanessa Bloom. En Latinoamérica, la voz es de la actriz Ana de la Reguera. Número 16. B-Movie fue una de las 3 películas en las que Zellweger trabajó con DreamWorks. Las otras 2 fueron El Espantatiburones y Monstruos contra Aliens. Número 17. Seinfeld y Katzenberg convencieron a Zellweger de unirse a la colmena en la premiere del Espantatiburones en el 2004. Si trabajas en entretenimiento, siempre estás trabajando. Número 1. La primera película de Kung Fu Panda fue el estreno de DreamWorks más grande para una película original. Fue también la película de animación más taquillera del año 2008. Número 2. El personal de la película utilizaba la palabra código Daydreamer o soñador durante la producción para mantener en secreto el nombre real del proyecto. Número 3. Dado que Kung Fu Panda se lleva a cabo en China, los animadores pasaron varios años estudiando el arte chino. Incluso viajaron a China antes de comenzar la producción. Número 4. Todo el equipo de animación tomó clases de Tai Chi y Kung Fu con el fin de obtener una mejor comprensión de cómo se moverían los personajes. Número 5. La película utiliza todo un espectro entero del simbolismo basado en el color. El oro representa el heroísmo, el rojo representa el poder, el azul representa la negatividad o el mal y el verde representa la sabiduría. Número 6. Mark Osborne de Bob Esponja y John Stevenson de Shrek dirigieron la primera película. Diferentes directores dirigieron las secuelas, pero en eso ahondaremos más adelante. Número 7. La secuencia de animación del inicio fue dibujada a mano para asemejarse a la técnica de teatro de sombras chinas, una forma de arte que se originó hace más de 2000 años. Número 8. Los realizadores también se inspiraron en algunas películas chinas bastante famosas. Por ejemplo, la escena de la persecución en la azotea fue inspirada por varias películas de Kung Fu. Una de las más notables es El Tigre y el Dragón. Número 9. Del mismo modo, el interior del Palacio de Jade rinde homenaje a la Casa del Rey en la película de Héroe. Número 10. Muchos de los personajes de Kung Fu Panda mencionan que el Palacio de Jade contiene más de 1000 rollos que hablan sobre el Kung Fu, pero están equivocados. Para obtener el aspecto que se buscaba en la película, los animadores tuvieron que añadir más de 22,000 rollos. Número 11.
De acuerdo a los escritores, la escena en la que Poe babea sobre las reliquias que se encuentran en el Palacio de Jade se basó en la experiencia del director al visitar el rancho Skywalker y ver todos los objetos de Star Wars. Número 12. El diseño de la cara original de Poe era demasiado delgada. Los animadores tuvieron que hacer sus mejillas más grandes para que le cupiera la cantidad de comida que querían que se metiera. Número 13. Kung Fu Panda tardó 857,000 horas en completarse. Eso equivale a más de 4 años para hacer una película. Número 14. El personal de animación consistía en artistas de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, China, Canadá, Francia, Italia, España, Irlanda, el Reino Unido, México, Filipinas, Japón, Suecia, Bélgica e Israel. Número 15. Al trozo de madera que Poe recoge como recuerdo de lo genial que es Tigresa, se le llamó cariñosamente el trozo del amor por el departamento de diseño. Número 16. En la primera versión del storyboard de la escena de los dedos, Shifu usa un atrapanovios para atrapar a Poe. Hace siglos, los emperadores seleccionaban a sus funcionarios de acuerdo a cómo se liberaban de este objeto. Número 17. El maestro Shifu es un panda rojo, algo que parece aludir a una conexión con Poe, pero ese animal en realidad es mucho más cercano a un mapache. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es la película número 19 lanzada por el enemigo de Disney, DreamWorks Animation, conocido por crear gemas animadas como El Príncipe de Egipto, Kung Fu Panda y el salvador de la carrera de Smash Mouth, Shrek. Número 2. Al igual que Shrek, Cómo entrenar a tu dragón se basa libremente en una serie de libros infantiles del mismo nombre. La serie fue escrita por la escritora británica para niños Cressida Cowell, quien publicó 12 libros de 2003 a 2015. Número 3. La serie de libros de Cowell se basó en las experiencias infantiles de la autora sucedidas en una remota isla frente a la costa de Escocia. La isla no contaba con los lujos de la electricidad y las carreteras, y así Cowell comenzó a imaginar esta tierra aislada como telón de fondo para una historia sobre vikingos y dragones. Número 4. DreamWorks adquirió por primera vez los derechos de los libros de Cressida Cowell a comienzos de 2004. Dado el éxito que la productora Bonnie Arnold tuvo con Vecinos Invasores, el estudio le pidió a Arnold que escogiera la siguiente propiedad que le gustaría trabajar. Ella, por supuesto, eligió Cómo entrenar a tu dragón. Número 5. La productora Bonnie Arnold estaba tan interesada en adaptar Cómo entrenar a tu dragón porque la relación entre Hippo y Chimuelo era algo que la mayoría de las audiencias podían identificarse, especialmente aquellas con mascotas, como gatos y perros. Según Arnold, le han dicho muchas veces que Chimuelo les recuerda a su mascota favorita. Número 6. La película fue originalmente dirigida por Peter Hastings, el hombre detrás de La gran aventura de Bertie. Hastings abandonó el proyecto tras el fallecimiento de su esposa. Número 7. La visión de Peter Hastings para la película fue drásticamente diferente a la que se lanzó en los cines. Antes de que DeBlois y Sanders vinieran a bordo, la película era extremadamente leal al material de la fuente y tenía un tono mucho más cómico que los ejecutivos del estudio consideraron que era muy infantil para la audiencia que buscaban. Número 8. La película terminó siendo dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois. El dúo había codirigido anteriormente Lilo y Stitch en el 2001, por lo que las historias sobre los marginados haciendo amistad con criaturas no comprendidas son lo suyo. Número 9. La productora Bonnie Arnold seleccionó a Dean y Chris para dirigir la película. Los tres se habían conocido previamente cuando trabajaron para Disney, con Chris y Dean trabajando en Lilo y Stitch al mismo tiempo que Arnold estaba produciendo Tarzán. Número 10. Cómo entrenar a tu dragón estuvo en desarrollo durante 4 años sin mucho progreso, hasta que se unieron Sanders y DeBlois. Para hacer las cosas más difíciles, los directores tuvieron solo 15 meses para reinventar la película en la obra maestra que eventualmente sería, una tarea que normalmente toma 3 años. Número 11. No solo Chris Sanders y Dean DeBlois fueron capaces de encabezar un proyecto que debía ser terminado rápidamente, sino que también era la primera vez que el dúo había trabajado en una película de animación en 3D, así que fue toda una experiencia para ellos. Número 12. Cuando Sanders y DeBlois fueron inicialmente traídos a bordo para dirigir el proyecto, se les dieron 3 tareas por el fundador de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg. La trama tuvo que centrarse en una relación tensa padre-hijo. El vikingo más pequeño tuvo que ir en una búsqueda que culminaría en él derrotando al más grande y más amenazante dragón. Y, finalmente, tuvo que gustarle a una amplia audiencia con un tono similar a la serie de Harry Potter. Número 13. De acuerdo con Dean DeBlois, los directores se refirieron a la película Avatar al establecer la apariencia de la película, con el objetivo de algo caprichoso pero aterrizado en la realidad, medio entre CGI y live action. Esta película definitivamente se hizo en 2010. Número 14. Los directores hicieron equipo con el aclamado director de cinematografía y ganador del Oscar, Roger Deakins, para consultar sobre la iluminación de la película con el fin de lograr que visualmente estuviera cerca del realismo. Deakins es conocido principalmente por su trabajo estelar en películas de hermanos Coen, como Sin lugar para los débiles, y por sus talleres sobre sus teorías de la luz. Número 15. En la serie de libros, los vikingos tenían una relación más vaquero-caballo con los dragones por generaciones. Para agregar más de un conflicto a la historia, los directores decidieron comenzar la historia con los vikingos y los dragones como enemigos mortales que luchaban una guerra rival. Para la historia
de Hippo, se decidió que él, el vikingo más pequeño e insignificante, sería el que terminaría la guerra y establecería la relación encontrada en los libros. Número 16. Chimuelo no se parece nada a como es en los libros. En las novelas, Chimuelo es pequeño como una iguana que Hippo aplastaría si alguna vez intenta subirse. De hecho, Hippo no monta Chimuelo en las novelas hasta el 6º libro de la serie. Número 17. Los creadores aumentaron el tamaño de Chimuelo y lo convirtieron en una furia nocturna porque querían darle a Hippo más reto para lograr el vínculo antes imposible entre dragones y vikingos. ¿Y qué es más desafiante que una gran criatura que respira fuego con la capacidad de terminar tu vida en un latido? 1. Megamente es una película de superhéroes hecha con CGI de DreamWorks. Fue dirigida por Tom McGraw y se estrenó el 5 de noviembre de 2010. En su idioma original contó con las voces de Will Ferrell como Megamente, Tina Fey como Roxanne, Brad Pitt como Metro Man, David Cross como Servil y Jonah Hill como Titán. 2. La trama de esta película surgió a partir de una sugerente premisa. ¿Qué pasaría si Lex Luthor derrotara a Superman? 3. Originalmente esta película iba a ser un live action, ¿se lo imaginan? ¿Se imaginan esa cabezota azul grande? 4. Casi al final de la película, Megamente se encuentra cambiando de canales al azar en su celda. Poco antes de regresar al canal donde Titán le lanza un mensaje, aparece un canal de noticias en donde una ardilla se encuentra esquiando sobre el agua. En la película de 2004, el reportero La Leyenda de John Burgundy, también conocida sencillamente como Anchorman, la cual fue protagonizada por Will Ferrell, Burgundy cubre la noticia de una ardilla que hace esquí acuático. 5. En Japón, esta película no se estrenó sino hasta el 23 de junio del 2018. Originalmente se iba a estrenar en marzo del 2011, pero debido al terrible sismo que ocurrió el 11 de ese mes y que provocó el accidente nuclear de Fukushima, esto no fue posible. 6. Las coestrellas que aparecieron en la cinta de 2018, Una guerra de película, Ben Stiller y Robbie Downey Jr., estaban considerados para hacer el papel de Megamente, pero tuvieron que rechazar esta oferta por problemas de agenda. No obstante, Ben Stiller hizo un papel menor en Megamente, que fue el del curador Bernard. 7. Incluso al principio de la película podemos observar que Megamente no es tan malo como dice ser, pues la mayoría de sus crímenes involucran robo o daño a la propiedad pública y privada. Nótese que este villano escoge lugares solitarios, como observatorios abandonados, para cometer sus fechorías, pues parece sentirse un poco incómodo con la idea de liquidar a alguien. 8. Para promocionar la película, Will Ferrell reunió a 1580 personas disfrazadas de superhéroes a una convención. Esta peculiar fiesta rompió el récord mundial Guinness de la más grande congregación de superhéroes de la historia. 9. La personalidad de Metro Man está inspirada en el cantante Elvis Presley. Sing the us. Sí. Yeah. 10. 3 semanas antes de que se completara la producción de la película, el estudio contrató a Guillermo del Toro como consultor creativo. Su principal trabajo fue editar la película para que fuera más emocionante. ¡Grande mi memito! 11. Existen varias referencias a Superman. Por ejemplo, la historia de origen, tanto de Megamente como de Metro Man, es que sus respectivos padres los meten en una cápsula antes de que sus planetas sean destruidos, tal y como le pasó al último hijo de Krypton. 12. El papá espacial de Titán está inspirado en el aspecto que tenía Marlon Brando cuando interpretó al padre Superman en la película de 1978 de este personaje. 13. En el museo de Metro Man hay una estatua en donde este superhéroe sujeta un avión por la punta. Esto puede ser una referencia al cómic número 1 de World Best Comics, en donde Superman sujeta un avión en el aire para salvar a Lois Lane. 14. Solamente para el movimiento de las capas se necesitó de todo un equipo de animadores. Y bien, Ramírez, ¿qué hay para hoy? Ah, sí, tenemos que animar la capa de Metro Man entre estos 50 pelados y tú. 15. Para la escena de la mega explosión en el observatorio se necesitó de un equipo de 7 artistas que trabajaron 4 meses solo en esta breve secuencia. 16. Luego de que Megamente controla Metro y Ciudad, en las calles podemos empezar a ver carteles con el rostro del villano y el mensaje "No, no puedes". Esto es una referencia a la campaña del presidente Barack Obama, pues durante sus elecciones del 2018 tienen unos carteles muy similares y un eslogan que decía "Sí podemos". Mientras tanto en México nosotros tenemos campañas como Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. 17. El nombre civil de Titán es Hal Stewart. Esto es una referencia a dos linternas verdes, Hal Jordan y Jon Stewart. Número 1. El origen de los Guardianes es una película inspirada en la serie de libros titulada The Guardians of the Childhood, escrita por William Joyce. Número 2. En un principio eran 7 libros con capítulos y 6 libros ilustrados, pero recientemente cambió a 7 libros de imágenes que detallan los orígenes de cada personaje, y otros 5 libros con capítulos de la historia. Número 3. El autor buscaba redefinir los íconos de la infancia como Santa Claus, el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes, Sandman, el Hombre de la Luna y muchos
muchos más. Número 4. Existe un libro llamado Las Crónicas de Frost, el cual sigue las aventuras de Jack que tienen lugar después del origen de los Guardianes. Número 5. William Joyce tiene planes de crear un libro de imágenes sobre Pitch Black. Sombra. Número 6. Los libros tienen lugar mucho tiempo antes que la película, alrededor de 300 años, según explicó Joyce. Número 7. En un primer momento, el título del filme iba a ser The Guardians. Más tarde se cambió por el título de la serie de relatos en los que se basa The Guardians of Childhood. Y finalmente, Rise of Guardians fue el nombre definitivo. Número 8. La idea de los guardianes vino de la hija de Joyce, quien le preguntó si pensaba que Santa Claus había conocido al conejo de Pascua. Número 9. Los críticos incluso llegaron a decir que era una especie de Vengadores para el conjunto de la escuela primaria. Número 10. La serie de libros que inició en 2011 explica los orígenes de los personajes, mientras que la película muestra cómo los personajes funcionan en la actualidad. Número 11. Esta fue la última película de DreamWorks Animation lanzada en DVD, que fue distribuida por Paramount Home Entertainment, ya que 20th Century Fox anunció su acuerdo de distribución con DreamWorks Animation unas pocas semanas después del lanzamiento en cines. Número 12. Originalmente la película se fijaba para ser lanzada el 2 de noviembre de 2012, pero DreamWorks Animation empujó la película al 21 de noviembre del 2012, al evitar la competencia con la película de Pixar Monsters University, que a su vez había sido empujada al 2 de noviembre de 2012 para evitar la competencia con Twilight Saga, Amanecer Parte 2. Número 13. Esta fue la primera vez que el estudio había perdido dinero en una película de animación desde Sinbad, la leyenda de los 7 mares. Como resultado de esto, combinado con otros factores, en febrero de 2013 el estudio anunció el despido de 350 empleados como parte de la reestructuración de la empresa. Número 14. Un videojuego basado en la película fue lanzado por D3 Publisher el 20 de noviembre de 2012 en América del Norte y lanzado el 23 de noviembre de 2012 en Europa. Y en este se permite a los jugadores llevar a los guardianes en su batalla contra Peach. Número 15. Existe una versión de la película a manera de audiolibro, con 8 páginas de imágenes a todo color y exclusivas. Número 16. Se rumoraba que Christopher Lee, Dwayne Johnson, Natalie Portman, Hugh Laurie, Ian McShane y el actor de doblaje Tom Kenny participarían en la película. Número 17. Al menos 10% de los 97 minutos de la película estaban dedicados a los créditos. Número 1. Trolls fue creada por el estudio DreamWorks Animation, mejor conocido por películas como El Príncipe de Egipto, Cómo entrenar a tu dragón y nuestro grífico Lord y Salvador, Shrek. Número 2. La película está basada en los famosos juguetes Good Luck Troll, creados originalmente en 1959 por el leñador y pescador danés Thomas Dam. Número 3. Dam creó el primer muñeco porque no pudo comprarle a su hija un regalo de Navidad ese año. Otros niños pronto notaron el peculiar muñeco y le pidieron a Dam crear uno igual para ellos. Antes que Thomas se diera cuenta, estaba nadando en dinero y los muñecos Troll se habían convertido en uno de los juguetes más icónicos de la historia. Número 4. DreamWorks había tenido un acuerdo con Dam desde 2010. El filme fue planeado para ser escrito por el dúo de hermanos escritores Adam y Melanie Wilson Labracchio, quienes crearon The Adventures of Knickerbock Teetertop. Número 5. En el 2012, Adam y Melanie le pasaron su estafeta de escritores a Wallace Wolodarski y Maya Forbes, conocidos por su trabajo en la película de DreamWorks Aliens contra Monstruos. Para este momento, se eligió a Anand Tucker como director, quien también había dirigido Año Bisiesto. Número 6. En mayo de 2013, los escritores y el director fueron reemplazados de nueva cuenta cuando el estudio decidió reimaginar la película como una comedia musical que pudiera explicar cómo los trolls lograron su colorido cabello. Esta nueva visión de la película iba a ser escrita por Erika Rivinoja, una escritora de South Park y Up All Night, y dirigida por Mike Mitchell, quien anteriormente trabajó para Shrek Forever After y Sky High. Número 7. A pesar de que el tratamiento original de Erika Rivinoja quedaría como base para la historia de la película, el guión final sería desarrollado por los escritores de la trilogía de Kung Fu Panda, Jonathan Abel y Glenn Berger. Número 8. Walt Dorn más tarde sería nombrado como codirector de Mike Mitchell. Antes de Trolls, Dorn había creado muchísimas cosas, sirviendo como escritor de Bob Esponja, El Laboratorio de Dexter e incluso Shrek 2. Número 9. Lo que más atrajo a los directores al proyecto fue la oportunidad de crear una mitología detrás de los super exitosos muñecos que no tenían historia aún. Así que los productores trataron de crear la historia detrás de los trolls, su mundo, su cultura, sus gustos, sus disgustos, dejándoles mucha libertad creativa para hacerlo, algo que no es tan común cuando se trata de adaptaciones de personajes amados.
Número 10. La película no es en realidad la primera vez que los trolls saltaron a la pantalla grande, ni la tercera. Ese honor va para Disney y Pixar, quienes mostraron los muñecos originales de los trolls en cada una de las películas de Toy Story. Pero obviamente, primero lo hicieron los Simpson. Dios mío, qué cabello más extraño. Número 11. Los escritores declararon que la idea general de la película es el verdadero significado de la felicidad. Incorporaron esta idea como una historia de rescate en donde la persona más optimista que existe enfrentará traiciones, posibles muertes e incluso un encuentro por demás cercano con la muerte mientras intenta mantener su optimismo a través de todas estas cosas, donde eventualmente la usa para poder salvarse al final. ¡Hay esperanza, atómicos! Número 12. La felicidad fue elegida como punto de partida en la película debido al incremento de negatividad al buscar nuestra felicidad a través de la tecnología moderna y el internet, lo que tiende a distorsionar nuestra percepción de la realidad y a agriarnos la vida aún más que las... todo... Así que deja de ser un troll y no dejes de verla. Número 13. La idea de hacer a los trolls tan felices nace del deseo de romper el viejo estereotipo mítico de un troll siendo huraño y solitario, viviendo bajo puentes sin sonreír nunca, y darle la vuelta completamente para crear comedia, haciéndolos unas boyantes mariposas sociales que aman las fiestas tanto como abrazar a sus amigos. Aprovecharon para también darle la vuelta a la idea del chico troll de internet que necesita ser algo más productivo que solo insultar personas al azar por nada. ¿Me están escuchando? Número 14. Los productores decidieron que los trolls deberían abrazar muchísimo debido a la postura de las figuras al salir al mercado, que según los productores pareciera que están listos para recibir un abrazo. Número 15. Mike Mitchell se refiere a los trolls como los hippies de los 60 que viven en el bosque y son uno con la naturaleza, mientras que los vertenos son descritos como los seres suburbanos que contaminan, ensucian, comen comida rápida constantemente y visten todo con poliéster. Número 16. Visualmente, la película está influenciada por películas del director Hayao Miyazaki, Jim Henson y de uno de nuestros favoritos, Hora de Aventura. Número 17. Trolls es la primera película musical de DreamWorks Animation desde 1998 con El Príncipe de Egipto. Número 1. Los tipos malos es una película animada hecha por computadora producida por DreamWorks y distribuida por Universal Pictures. La dirigió Pierre Perifel y en su idioma original contó con el talento vocal de Sam Rockwell, Mark Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Aquafina, entre muchos otros más. Los tipos malos se estrenará este 17 de marzo en 2022. ¡Qué emoción! 2. La película, o mejor dicho la historia, está inspirada en una serie de libros del mismo nombre, escritos por Aaron Blabey y que están dirigidos para niños y jóvenes. Los tipos malos son todo un éxito editorial porque hasta diciembre de 2021 vendieron cerca de 16 millones de ejemplares y se mantuvieron por 120 semanas dentro de la lista del New York Times de los bestsellers más vendidos. Número 3. El guión de Los tipos malos corrió a cargo de Ethan Coen, quien también escribió el libreto de Hombres de Negro 3, y Hilary Winston. Según cuenta el propio Coen, prácticamente quería hacer una versión apta para todo tipo de público de películas de criminales clásicas y violentas como Perros de Reserva y Pulp Fiction. Todo esto combinado con la saga de películas de La Gran Estafa. 4. Esta película marcará el debut del animador francés Pierre Perifel como director. Perifel entró a trabajar en DreamWorks en el 2008 y desde entonces ha colaborado en la gran mayoría de producciones de este estudio. 5. Los tipos malos será la quinta película animada en la que la actriz Aquafina, quien no para de aparecer en estos datos, realiza un trabajo de doblaje. En este caso interpretará a la señora Tarántula en su idioma original. 6. Según el expediente de la señora Tarántula, ella tiene los apodos de Telaraña y Matahari. Este último es un juego de palabras que hace referencia a Matahari, una bailarina y espía neerlandesa que trabajó para los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. 7. Otro detalle interesante que tiene su expediente es que los recuadros de sus huellas dactilares están rellenados más de una vez, así que suponemos que para la comisaría las 8 patas de la señora Tarántula cuentan como dedos. 8. El protagonista tanto en los libros infantiles como en la película es el señor Lobo. En la película se nos presenta como un astuto y elegante antihéroe, mientras que en las novelas se insinúa que es el mismo lobo feroz que aparece en los cuentos de Los Tres Cochinitos y Caperucita Roja. 9. Otra diferencia interesante entre los libros y la película es que la señora Tarántula originalmente era un señor tarántula. 10. A juzgar por lo que nos muestran los avances, la película se desarrolla en un mundo en donde los humanos y unos animales antropomórficos conviven indistintamente. No sé cómo podría funcionar una sociedad así, pero si nos atendemos a lo visto en otras producciones, como BoJack Horseman, suponemos que la vida deberá ser mucho más complicada. 11. Otro de los tipos malos que se ha ganado el corazón de la audiencia es el señor Tiburón, pues es un
supuesto maestro del disfraz cuyo mayor mérito ha sido robar la Mona Lisa disfrazado de la Mona Lisa. Por una razón que escapa de mi entendimiento, porque la Mona Lisa no es precisamente la mejor obra de Da Vinci, este retrato goza de la popularidad que tiene gracias a que fue robada del Museo del Louvre en 1911 por un ladrón de poca monta como el señor Tiburón llamado Vincenzo Peruglia. La obra se recuperó 2 años después cuando el ladrón intentó venderla a un coleccionista. 12. Según su expediente, el señor Tiburón tiene varios apodos y todos estos hacen referencia a la película clásica de Steven Spielberg, Tiburón, ya que le dicen mandíbula, come surfistas y... 13. El señor Tiburón no tiene una dirección fija, por lo que según su expediente se le puede encontrar en lugares turísticos muy concurridos. 14. Otro de los tipos malos es el señor Serpiente, cuyo aspecto en la mayoría de los avances recuerda al vestuario que utilizaba Johnny Depp en su papel de Raúl Duke en la película Miedo y Asco en Las Vegas. 15. Según su expediente, el señor Serpiente se comió a toda la tienda de mascotas del señor Ho, incluidos al señor y la señora Ho. No conforme con eso, también intentó comerse a los policías que lo detuvieron, así que sí, es un sujeto muy peligroso. 16. Al señor Serpiente lo apodan como el engullidor de gallinas. 17. En una escena de los avances vemos que el señor Serpiente toca un bajo eléctrico con su cola. Según la ciencia y el episodio de Los Simpson El Día del Garrote, las serpientes tienen un oído interno que les permite percibir frecuencias muy bajas. 1. El gato con botas 2, El último deseo, se estrenará 11 años después de su primera película. Esto supera la brecha de 7 años y medio entre Los Croods de 2013 y su secuela de 2020. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? 2. Otro dato de su estreno. Es la segunda película de DreamWorks Animation que se estrena en diciembre después del Príncipe de Egipto, 24 años después. 3. No estás enloqueciendo. La película emplea una animación estilizada similar a Spider-Man Into the Spider-Verse y The Bad Guys. Los realizadores decidieron alejarse del estilo de animación realista empleado en Shrek y El gato con botas para mostrar un mundo más vibrante, mágico y parecido al de un cuento de hadas. 4. De hecho, contrataron a Bob Perichetti, director de Into the Spider-Verse, para dirigir la película, pero al final fue reemplazado por Joel Crawford, director de la secuela de Los Croods. 5. En las escenas de acción de la película, el frame rate disminuye considerablemente para darle una sensación de stop motion a la película. Puedes notarlo en la escena del tráiler del gigante contra el gato con botas. ¡Gracias! ¡Sois los mejores! ¡Podéis ir tranquilos! ¡Buenas noches! 6. Tommy Swertlau, escritor de la película, anteriormente escribió El Grinch de 2018 y Frío de Perros de 2002. 7. Desde 2012 se ha planeado hacer esta secuela del Gato con Botas. Guillermo del Toro, productor ejecutivo del filme, fue el primero en hablar de la historia del Gato con Botas 2 y reveló que 2 borradores del guión se habían completado. Huge movie with huge action sequences, broad adventure, great comedy. 8. Esta es la 10ª película de DreamWorks que se convierte en una franquicia directa, pero es la primera vez que un spin-off de una franquicia ya existente se convierte en su propia franquicia. 9. El título original de la película era El gato con botas 2, 9 vidas y 40 ladrones. 10. Esta es la 10ª vez que Antonio Banderas interpreta al gato con botas. And what can I say? I was a bad kitty. Baby. 11. Curiosamente, dentro de los proyectos de DreamWorks, solo una vez Antonio Banderas no le ha dado voz al gato, en la serie Las aventuras del gato con botas de 2015. ¿Me picaste la nariz? ¿Acaso te reíste? 12. Por el momento, la serie animada del Gato con Botas no tiene ninguna conexión con las películas más que la descripción del origen del gato. 13. Esta es la primera película animada que no es de Illumination, que tiene como productor ejecutivo a Chris Meledandri desde Horton y El mundo de los Quién. 14. En el tráiler podemos ver al gato perdiendo todas y cada una de sus vidas a un punto en que tiene que retirarse para no perder la última. Solo que una de sus muertes no aparece en el corte final de la película. No queremos dar un spoiler, pero tiene una cierta conexión con Shrek 2. El reino de muy lejano es a donde vamos. 15. En la película podemos ver 3 diferentes villanos que acechan al gato: Ricitos de Oro y los 3 osos, Jack Horner y The Big Bad Wolf o el lobo malo. 16. Al contrario de lo visto en la primera película de Shrek, que en la que los 3 osos son capturados y Mamá Osa es convertida en tapete para Lord Farquaad, aquí Ricitos de Oro y los 3 osos son una pandilla criminal que inició después de la adopción de Ricitos por los osos. 17. Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winston y Samson Cato interpretan a Ricitos, Mamá Osa, Papá Oso y Bebé Oso respectivamente.
1. Según los productores de la película, una influencia que fue capital y que es muy notoria en la trama de la cinta fue el western de 1966 El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. De hecho, casi al final de El gato con botas, El último deseo, se hace un pequeño homenaje a la escena más emblemática de este clásico del cine de vaqueros, que es cuando todos los personajes de los cuentos de hadas que buscan hacerse de la estrella fugaz se miran de forma amenazante antes de luchar por el premio mayor. 2. A Jack Horner, uno de los villanos principales de la película, le gusta coleccionar cuernos de unicornio. Sin embargo, tal vez no te diste cuenta de que durante la secuencia en donde arma su carruaje, su coche es tirado por los unicornios a los que les quitó su cuerno. 3. Pese a todo, Ricitos de Oro deja muy en claro que fue criada por osos en cada parte de su vestimenta. Su peinado trata de imitar las orejas de los osos, usa 2 aretes distintos en cada oreja a semejanza de su madre, tiene los ojos azules y usa un collar como su hermano, y al final de la película termina con 2 cicatrices cerca del ojo izquierdo, al igual que su padre, quien de hecho perdió ese mismo ojo. 4. El hecho de que mamá osa tenga una boina rosa, que los 3 osos y Ricitos de Oro sean una familia de delincuentes y que estén en la búsqueda de una especie de tesoro mágico podría ser un homenaje a la película Los Goonies de 1985. Recuerden que mamá Fratelli, la líder del grupo criminal que acecha a los Goonies, también utiliza una boina francesa y que, al igual que los Fratelli, en total la pandilla criminal era de 4 integrantes. 5. Luego de perder su octava vida y durante la escena del bar de leche, vemos que en la barra hay 8 vasos vacíos y que el 9º vaso, todavía lleno, lo bebe con premura el gato antes de la aparición del lobo feroz. Esto es una obvia referencia al hecho de que el gato ha malgastado su vida y que corre el riesgo de desperdiciar también su última oportunidad para vivir. 6. Durante la pelea del gato contra el gigante y durante un acercamiento que hace la cámara a la multitud, podemos ver que el lobo feroz está viendo la escena desde un callejón oscuro. 7. También en esa misma pelea puedes ver el letrero de la panadería de Jack Horner. 8. En esta película se hacen varias referencias a la primera película del gato con botas. Por ejemplo, el gato y Kitty vuelven a bailar en el aire juntos para robarle el mapa a Ricitos de Oro, y en el libro de cuentos de hadas de Ricitos de Oro, en la tarjeta de préstamo aparece el nombre de Humpty Dumpty, solo que está un poquito oculto. 9. El libro favorito de Ricitos de Oro era propiedad de un orfanato y otros personajes que también lo pidieron prestado fueron Hansel y Gretel. 10. Por cierto, el paradero de los papás de Ricitos de Oro se encuentra como mensaje oculto en el borde de una página del libro de cuentos de hadas. Si juntamos las primeras letras de cada párrafo y traducimos el mensaje al español, ahí dice: tú ya los tienes. 11. Los objetos mágicos de Jack Horner hacen referencia a varias películas de Disney. Por ejemplo, la bolsa mágica de la cual saca una sombrilla es una burla a Mary Poppins. También podemos ver la alfombra mágica de Aladino, el garfio del Capitán Garfio, la zapatilla de cristal de Cenicienta, los bocadillos que cambian el tamaño de quien los consume de Alicia en el País de las Maravillas, y para colmo, en algún punto de la película, Jack Horner saca del bolso mágico una escoba que camina y un sombrero puntiagudo de mago, haciendo una referencia a la película de fantasía. 12. Otro objeto interesante que tiene Jack Horner es un barco liliputiense con liliputienses dentro de este, encerrado en una botella de vidrio. La gente diminuta del país de Lilliput pertenece a la novela fantástica de los viajes de Gulliver del escritor irlandés Jonathan Swift. También puede que esto sea un homenaje al segundo largometraje animado de la historia, Los viajes de Gulliver de 1939, que fue la respuesta de los estudios Fleischer a la Blancanieves de Disney. 13. Llama la atención que en un año donde estuvimos saturados de películas sobre Pinocho, también haga un cameo este personaje del gato con botas, El último deseo, y que también aparezca una especie de Pepe Grillo, aquí nombrado como Bicho Honesto. La aparición de Pinocho es curiosa y metareferencial, pues sale como un competidor de Jack Horner, haciendo alusión a que ambas películas podrían ser, podría, solo es un podría, pero ambas películas competirían por ser la mejor película animada en los premios Oscar de este año. 14. Durante la pelea final, el gato dice: saluda a mi cuchillo de gatito. Esto es una referencia a la película de Cara Cortada de 1983, porque en una de las escenas más recordadas, Al Pacino dice: saluda a mi pequeño amigo, antes de disparar su arma. 15. En el consultorio del doctor de Villa del Mar, en la sala de espera, se encuentra una bruja con la piel verde. Esta es la bruja mala del este del Mago de Oz de 1939. Vale la pena recordar que las brujas que trabajan para Rumpelstiltskin en Shrek 4 tienen la piel gris, por lo que esta debe tener algún problema dermatológico. 16. La pelea que vemos entre el gato y el gigante originalmente iba a aparecer en la primera película del gato con botas. De hecho, el monstruo con el que se iba a enfrentar en el storyboard original iba a ser un ogro algo parecido a Shrek. 17. La temperatura promedio de los gatos adultos es de 38 a 39 grados Celsius, así que el gato tiene razón al advertirle al doctor que no necesita que le tomen la temperatura porque él ya de por sí es ardiente. Créame, soy ardiente.
Número 1. Kraken y Sirenas es la más reciente producción de DreamWorks Animation. Fue escrita y dirigida por Kirk DeMicco, codirigida por Fighting Pearl y producida por Kelly Cooney. Número 2. DeMicco es reconocido por su participación en dirección y guionismo en las cintas animadas Space Chimp del 2008, Los Cruz del 2013 y Vivo del 2021. Número 3. La historia sigue a Ruby, una adolescente tímida y un poco torpe que intenta con todas sus fuerzas encajar en su escuela pese a pertenecer a una familia de Krakens que se ocultan a plena vista, pero todo cambia cuando descubre que es descendiente de una larga estirpe de reinas guerreras y que está destinada a proteger los mares de las malvadas sirenas. Número 4. Si como yo te cuestionaste la manera en que hacen los Gilman para no despertar sospechas ante su distintiva piel azul y elásticas extremidades, pues déjame decirte que aplican la vieja confiable. Si alguien pregunta, somos de Canadá. Bien, Sim. Mi primera pregunta será... ¿Eres un extraterrestre? ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Digo, no. Número 5. Kraken y Sirenas es una de las pocas producciones de DreamWorks completamente originales, es decir, que no están basadas en ninguna propiedad previa a la cinta. Para poner algunos ejemplos, películas como Shrek, Cómo entrenar a tu dragón, El origen de los guardianes, Un jefe en pañales y Los tipos malos toman como punto de partida libros infantiles, mientras que Trolls, Las aventuras de Peabody y Sherman y El Capitán Calzoncillos se basan en franquicias ya establecidas de juguetes, caricaturas y tiras cómicas. Número 6. DeMicco describe la cinta como una historia empoderante sobre buscar el lugar al que perteneces en vez de uno en el que simplemente encajas. Por su parte, Cooney la define como una historia personal con consecuencias épicas. Número 7. El mito de los Kraken se origina en la cultura nórdica, siendo descrito como una criatura colosal similar a un pulpo que utiliza sus tentáculos para hundir embarcaciones y devorar marineros. Es probable que esta leyenda deba su origen al avistamiento de calamares gigantes o al hallazgo de sus extremidades en las costas escandinavas. Número 8. Las sirenas, por otro lado, han existido en varias mitologías, siendo descritas en la antigüedad como una mujer mitad ave, mientras que en la Edad Media comenzaron a ser representadas como hermosas mujeres con cola de pez. Claro que en ambas versiones se les atribuye una melodiosa voz con la que cautivan a marineros como si de un hechizo se tratase. Número 9. Cooney menciona que subvertir las expectativas de personajes que creíamos conocer para mostrar un lado potencial que no sospechábamos que podía existir ya es algo muy propio de DreamWorks, y era esa potencialidad lo que más le interesaba explorar sobre los Krakens. ¿Qué tal si la historia se ha equivocado? Tal vez estas criaturas son simples víctimas de una pésima publicidad. Número 10. Originalmente el filme se centraba en toda la familia intentando pasar inadvertidos en el mundo humano. Sin embargo, mientras más avanzaba la producción, DeMicco se centraba mucho más en la experiencia de Ruby, hasta finalmente admitir que esta historia le pertenecía a ella, pues en verdad le interesaba explorar las relaciones entre las tres generaciones de mujeres Gilman, visto desde los ojos de una adolescente. Número 11. En su idioma original, Ruby es interpretada por Lana Condor, a quien probablemente viste en películas como X-Men Apocalypse y Alita Battle Angel, mientras que en el doblaje latino contamos con la voz de Azul Guaita, actriz reconocida por su participación en telenovelas como Mi marido tiene familia, Soltero con hijas y Rebelde del 2022. Número 12. Cuando Ruby cierra su computadora podemos ver que tiene marcadas varias fechas en el calendario, siendo probablemente los días en que tiene programadas las tutorías con su crush Connor. Después del lanzamiento del primer tráiler, muchos fans señalaron el genial detalle de tener marcado el día 18 de mayo, pues esta fecha coincide con el estreno de la ya mítica película Shrek del 2001. Aunque, amigos, detesto ser yo quien les diga esto, pero en ese calendario está marcado el 17 de mayo. ¡Fuimos timados! Número 13. Irónicamente, una verdadera referencia en esa misma escena no es para una película de DreamWorks, sino una de Pixar, tratándose de la icónica bota en la película Wall-E, que en lugar de una planta terrestre parece guardar una marina. Número 14. Podemos ver a Ruby escabulléndose entre los árboles con su forma de kraken gigante y destrozando un cartel que dice "Los monstruos son reales", siendo aparentemente la promoción de un tour que te invita a ver criaturas marinas, por lo que podemos intuir que las sirenas no serán el único peligro en la aventura de Ruby. Número 15. La madre de Ruby, Agatha Gilman, es interpretada en inglés por Toni Collette, quien ha participado en filmes multipremiados como El sexto sentido, Little Miss Sunshine y Knives Out, mientras que en español latino contamos con el talento de Adriana Casas, a quien probablemente hayas escuchado como Cersei Lannister en Juego de Tronos, Cynthia en la franquicia de Pokémon, Lois Griffin en Padre
de familia y Yuji Ikari en las películas de Evangelion. Número 16. Dentro de la historia, Agatha ha dejado de hablar con su madre, rechazando su supuesto destino como aspirante al trono y un papel en toda la guerra entre krakens y sirenas, actualmente dedicándose a ser agente de bienes raíces, pero sin dejar de lado su espíritu guerrero. Número 17. Mientras tanto, el padre de Ruby, el señor Arthur Gilman, es un coleccionista de antigüedades, experto y apasionado por los barcos en botellas. De hecho, en uno de los promocionales podemos verlo realizar una transmisión en vivo para las redes sociales de él armando un barco embotellado. ¡Pero qué moderno el señor! Wow, ¿quién diría que DreamWorks tiene tanta historia? Pero ahora es tu turno que nos dejes en los comentarios cuál es tu película favorita del estudio. ¿De cuál de estas te gustaría saber más? No te olvides de dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si aún no lo has hecho y pegarle a esa campanita muy duro. Yo soy Remy de Atomo Network, hasta la próxima.